¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es Mexican Curious Watching. ¿Qué tal Adán? ¿Cómo te va? Bien, gente, saludos. Muy bien, señores, esperamos que se encuentren de lo mejor. Suscríbanse a nuestro canal, denle like, compartan nuestro video si les gusta nuestra reacción. Y bueno, en esta ocasión nos vamos hasta Austria, Adán. Austria, Viena, a ver una banda de ska punk. Así es, que se hace llamar Ruskaya. Ruskaya, que según ellos definen su sonido como Russian Turbo Polka Metal. Oh, excelente. Supongo que por la influencia de géneros musicales. Así es. Y pues sí, suena interesante, ¿no? Ok, vamos a escuchar a Ruskaya. ¿Cómo se llama la canción, Adán? Ruskaya se llama, la canción se llama El Pueblo Unido. El Pueblo Unido. Que está en español, ¿eh? Eso está padre, señores, porque está en español y aparte el video es como animado, ¿no? Ajá, son dibujos, caricaturas. Así es. Está entretenido. Se ve que está entretenido y es como una orquesta, ¿no? En esta banda. Sí, tiene ahí varios elementos que hacen que suene como una orquesta. Ajá. Pero creo que no es una orquesta, vamos a escucharlos, ¿no? Vamos a escucharlos y ya comentamos a ver qué tal, señores. Ruskaya con El Pueblo Unido. De Napalm Records. Ellos no se ponen nenas con sus bandas, sí, dejan usar su canción. Está como melancólica y... El silbido, ¿no? Ajá, está un poco sí. melancólico, pero está como alegrón a la vez, ¿no? De esa melancolía que te hace sentir bien. Ahí está, mira. Ruskaya y El Pueblo Unido. Ahí está. Soy un soñador con la bandera en mi mano. La bandera roja con el símbolo de paz. Así es. Por un cielo despejado. No, para ser son 7, ¿no? Misiles. Canto por la vida, canto por la amistad. Muy bien. Ahí está el poder, señores. Hablo con la voz de hijos, padres y hermanos. Y aunque nos repriman, no nos vamos a callar. Por eso te imploro, rompe los fusiles. Canta por la vida, canta por la amistad. El pueblo unido. Muy bien, ¿eh? Jamás será vencido. Aparte un buen mensaje. El pueblo unido quiere libertad. El pueblo unido. Esa frase de tierra y libertad, aquí como que era usada mucho por Emiliano Zapata, ¿no? Durante la Revolución Mexicana, exactamente. Así es. Baila. Ese sí es como muy distintivo del ska, ¿no? Ajá, ese como burrupapa o no sé qué digan. Dance. Es un hippie, era. Ahí está cantando ya. Al ¿Qué parecer será? un ruso, ¿no? Parece. No sé qué idioma sea, la verdad. Pero ya es otro. Sí, al parecer sí es como Es ruso, dices, ¿verdad? ruso. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido quiere libertad. El pueblo unido. Además bastante colorido el video, ¿eh? Sí está muy. Alegre, está muy alegre. Así es. Pues yo creo que es lo que se pretende con el mensaje, ¿no? Ah, esos cambios siempre son buenos. Ese violín se oye bastante bien, ¿eh? De hecho, sí le va metiendo mucho más intensidad a la canción. Sí, le agrega intensidad, exactamente eso, como dice Adán. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido, señores. Quiere libertad. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido quiere libertad.
Muy bien, excelente, Ruscaya, el pueblo unido. Que sí es bien como dicen, como se describen ellos. Ajá. Sí es una combinación de varias sí, cosillas. de Russian Turbo Polka Metal. Russian Turbo Polka Metal. Ajá, porque sí, el ska está presente. Sí. Desde el inicio, ¿no? Así es. Y le sumas también el punk, que suena también muy presente. Sí, luego se distingue. Pero todos esos agregados que tienen, el violín, así es. Yo nunca había escuchado una banda de ska punk o de ska que agregara violines. Pues es, yo creo, lo que le da un toque más de polka, ¿no? Uh-huh. Ahí tiene sus toquecitos de polka y también de metal. Son mínimos, pero sí están presentes. Uh-huh, sí. O sea, lo que más reluce sí es el ska, el punk, pero sí escucho que sí meten esos elementos. Ajá, y esos elementos que agregan enriquecen mucho más a la canción. No, y lo hace súper entretenido, ¿no? Uh-huh. Le hace una canción muy entretenida, y a mí me gusta mucho que esté en español porque no se escucha que sea un español de España, valga la redundancia. Ese es otro agregado porque, bueno, alguien te dice, es una banda de Austria. Sí, claro. Lo primero que piensas es que pues van a cantar en su idioma nativo. Así es. Pero bueno, te llevas una buena sorpresa porque está en un español que aparte está muy bien pronunciado. Digo, la R. La R no se como que no es muy distintiva, ¿no? De su idioma. ¿En Austria qué idioma hablarán? ¿Será ruso? Creo que hay una combinación entre alemán y ruso. Okay. Supongo que por eso suena la R, ¿no? Así tan fuerte. Sí. Y como dices, sí está bien pronunciado el español. Bastante. Pero sí suena como lo ruso, ¿no? Por cómo suena la R. Sí, suena fuerte, ¿no? Duro. Pero bien, o sea, es que bien, incluso mejor que muchas bandas de aquí. Así es. La pronunciación. No, y también está muy bien cantada, muy bien acomodada la voz, porque al pasarle a español, bueno, si yo quiero hacer una canción en inglés me costaría un poco más de trabajo. Ajá. Pero al parecer aquí sí les dijeron cómo, o hay alguien de ahí de sus conocidos que igual es de habla hispana. O alguno puede tener ascendencia latina. Puede ser, porque sí lo pronuncian demasiado bien, demasiado bien. Yo, por ejemplo, hay una versión de Bon Jovi en español. Y pues se oye luego, ¿Cómo le cuesta trabajo? Y se oye chistoso, a mí no me gusta, la verdad a mí no me gusta. Prefiero la versión en inglés, pero aquí hasta la R le da otro toque, Adán. Sí, así es. Además de que también viene en ruso, ¿no? Así es. Están los dos idiomas allí. Pues, matas dos pájaros de un tiro. Así es. A ver si no me salen estas organizaciones a criticarme porque ya no puedo usar esa frase. Pero bueno, sí atacan los dos mercados, ¿no? Sí, atacan el mercado europeo y el mercado latino. Sí, y dos lenguas, o sea, que es como menciona Dan. Aquí uno lo puede escuchar y sí da ese toque, ¿no? ¿Por qué pronunciar tanta la R? Pero si no sabes de qué país es, pues no hay problema. Sí, ¿no? Al contrario, si escuchas que son austríacos, sí, ¿Austriacos? de Austria, pues te quedas, pues van a cantar. Luego pues la mente te dirige a que van a cantar en otro idioma. Ajá. Pero no, señores, ya lo escucharon, se la rifan y me gustó mucho la letra, porque el pueblo unido jamás será vencido. Es una frase que en México es muy representativa, señores, en marchas, en protestas, porque últimamente aquí ha sido muy golpeado por la violencia, la corrupción. Ustedes que nos ven en muchos países, pues igual han de ver una noticia, ¿no? Que es muy triste la situación actual en México por violencia y corrupción, pero bueno, ahí vamos poco a poco, y ahorita hay un cambio de gobierno. Y es que también habla de eso la letra, aunque uno no lo quiera ver así. Sí, la letra, a mi parecer, habla más de la unidad de todos, ¿no? Como seres humanos. Así es. Independientemente de que sea uno rojo, verde, azul, amarillo, del color que sea uno, habla más sobre la unidad. Y de hecho, donde van como marchando, de hecho, sí, van marchando, ¿no? Sí, van marchando. Van, pues, diferentes personas de diferente color, ¿no? Así es, eso me parece muy bien. Y yo les dije que la frase que dice tierra y libertad, yo la conozco por Emiliano Zapata, en donde hay una imagen del señor Emiliano Zapata, era tierra y libertad, que era lo que él exigía, ¿no? A los gobiernos en ese entonces, y pues es lo que me hace pensar, ¿no? Que
¿quién les habrá dicho, no? Pues aquí canta el pueblo unido jamás será vencido y tierra y libertad. Sí, sobre todo porque son más como que características de México, esas frases, ¿no? A lo mejor sí las ocupan en otros lugares de Latinoamérica, pero bueno, aquí pues en cualquier manifestación, señores, esas dos frases son de cajón y son gritadas con una fuerza brutal, Adán. Acompañado también del video que a mí me agradó mucho, que es bastante colorido. Sí, está bonito. Que aparte, por ejemplo, ahí que te decía que la palabra baila te la ponía en diferentes idiomas, ¿no? Así es. Es muy inclusivo el video. Me gusta eso. Bastante alegre, aunque decía yo que en un principio me sonaba como melancólico el silbido. Sí, suena melancólico, pero a la vez alegre, como que es un llamado a la esperanza, yo lo noto así, y sí, me gusta mucho que en ciertas partes del video las armas se convierten en flores, las bombas se convierten en otra cosa más alegre, el chiste es que el mensaje sea de paz, por lo que veo en el video, Adán. ¿Tú cómo lo viste? Eso, sí, me agrada eso, cómo explotan las granadas y se convierten en no sé qué flor era. Sí, son como flores, pero al final es un símbolo de paz. Ajá, que es lo que, es el mensaje de la canción, ¿no? Así es. Es el mensaje de la canción. Y me gustan también, como lo dije ya, lo vuelvo a repetir, sobresalen para mí los violines, le dan otro toque que puede sonar hasta... pues sinfónico, si lo quieres llamar así. Puede ser que suene sinfónico o clásico, ¿no? Pero bueno, sí me gustó Ruskaya o Ruskaja. No sé cómo se pronuncia la J, si sea como una doble L o como una Y. Pero bueno, yo lo dejo en Ruskaya. Como que se escucha más chévere, ¿no? Sí, mejor. Y bueno, ¿tú algo más que quieras agregar, Adán, de Ruskaya con el pueblo unido? Denles una checada porque buscando entre las que tenían permiso tienen algunas otras que también están en español. Bueno, así el título. Sí. El título, no sé si toda la canción está en español, pero suenan muy, a mí me sonaron muy atractivos. Tocan muy bien, la verdad, es muy entretenida su música y la verdad a mí no me gusta el ska. Yo también. Sí, a mí no me gusta el ska, señores, entonces me hizo entretenido porque no peca, ¿no? De utilizar ese sonido como muy escasero, entonces me llamó la atención, no sé por qué, igual tal vez por la letra, pero les digo, el ska ahí está, la verdad ahí está. Sí, es innegable, está el ritmo de la batería, el sonido del bajo y el rasgueo de la guitarra, son característicos del ska, a eso sumen en los metales. Sí, no, ya, totalmente. Pero todos esos agregados que ellos le meten por su cultura o por la zona geográfica en la que viven, así es, enriquecen mucho más la canción y es más atractiva. Así es, señor, suena muy bien. Yo sí digo que escuchen a Ruskaya, tiene muchas canciones en YouTube que les va a gustar porque está entretenido. Y bueno, vámonos, Adán. Vámonos. Muchas gracias, señores, por vernos, les mandamos un abrazo, cuídense mucho, suscríbanse al canal, den los likes, si no les gusta el video también denle like, aunque se vayan enojados. Sí. Pero bueno, los queremos, les mandamos un abrazote. Ya la vemos, señores.